Ok, este es el segundo video y en este segundo video vamos a ver cuál es la relación entre la antropología física y el escenario científico. Definición de antropología física. Hay varias definiciones de antropología física, como veremos adelante. La antropología física es una ciencia biológica que lidia con las adaptaciones, variabilidad y evolución humana de los seres humanos, así como con sus parientes vivos y fósiles. Justo porque estudia la biología humana en el contexto de la cultura y del comportamiento, la antropología física también es una ciencia social. Esa es la definición que aparece en el APA desde el 2008 y después de una intervención de Agustín Fuentes hoy en el 2020 aparece esto como parte de las definiciones de la antropología biológica. La antropología biológica, también llamada antropología física, es entonces una mezcla interesante de estudios sociales y estudios biológicos. Muchos otros ingredientes la hacen incluso más fascinante. Las dos áreas conceptuales primarias que tratan de mantener a la antropología biológica junta son la evolución humana y la variación biosocial. Hay muchos temas que pueden ser estudiados dentro de estas dos áreas conceptuales. Aparte de esta definición de la APA, existe una definición clásica. Esta definición clásica tiene que ver con el estudio de la variabilidad y de la diversidad biológica y cultural humana. Ya vimos en la otra definición que se trata un poco más de lo que hace, del campo de acción de la antropología física, pero en esta otra lo que tenemos más bien es como una definición demasiado ambigua, muy amplia. Tenemos palabras un poco raras, un poco amplias, ¿no? Como es variabilidad, como es diversidad. Por ejemplo, en el lenguaje común, variabilidad y diversidad muchas veces son utilizadas como sinónimos, pero en esta definición no lo son, o al menos no deberían de serlo, porque muchas veces tanto variabilidad como diversidad son utilizadas efectivamente como sinónimos. Entonces, ok, ¿qué es variabilidad? Variabilidad es cuando tenemos un objeto cualquiera o una especie. Una de las cosas que empezamos a percibir de la variabilidad son diferentes objetos que de alguna forma son uniformes o unitarios. O sea, hay algo que los une, hay algo que tienen en común. Por ejemplo, la especie humana. ¿Qué es lo que nos hace ser humanos? Entonces, todos los humanos somos diferentes, somos variables más bien, pero seguimos siendo humanos. ¿Ok? Entonces, todas las formas que tiene un conjunto de objetos que son considerados de alguna forma homogéneos, a todas esas formas o al rango en que esas formas se manifiestan se llama variabilidad. Bueno, y entonces, ¿qué es diversidad? Diversidad es cuando estas formas se alejan tanto, estas variaciones se alejan tanto de lo que los hace homogéneas o pierden relación con lo que los hace homogénea, que justamente empiezan a ser algo diferente, algo diverso, o sea, se separan del origen. Muy bien. Entonces tenemos que la definición nos dice el estudio de la variabilidad y de la diversidad humana. Y luego vienen otros segundos elementos que son tanto biológico como culturalmente. ¿Qué es la biología? ¿Qué es la cultura? Parecería que esto no es importante para hablar del entorno de la antropología física dentro de la ciencia, pero ya como las otras definiciones nos pusieron a la antropología física justamente en el escenario de acción, o sea, ¿qué es lo que hacen? Estudiar huesos, estudiar culturas antiguas, estudiar el comportamiento, estudiar diferentes cosas, o sea, ¿qué es lo que hace la antropología física? Y eso nos pone en un lugar muy específico, algo que verán, por ejemplo, en la clase, en el curso de Historia del Pensamiento Antropofísico y de cómo pasamos de medidores de cosas a reflexionadores biosociopsicoculturales, ¿no? Del comportamiento humano en diferentes aspectos, tanto presente como pasado, ¿no? Esta otra definición más bien lo que trata de hacer es decir
cuál es epistemológicamente el campo de conocimiento de la antropología física. Y si bien el campo de acción de una disciplina es importante, también su forma de hacerse de la realidad es importante. ¿Ok? Entonces, tenemos dos términos súper complicados como son biología y cultura. Bien, estos campos, biología y cultura, los vamos a ver en otro video completamente diferente, donde trataremos de analizar qué es la cultura, cómo funciona la cultura, ¿no? Y cuál es su relación con la biología. Estas definiciones que vimos de la APA nos hablan de los campos. Otra vez más, en Historia del Pensamiento Antropofísico, ustedes verán cómo se ha desarrollado la antropología física y cómo ha tomado diferentes campos en la ciencia. Pero vamos a hacer un brevísimo resumen, un tanto grosero, ¿no? Para hablar de justamente los campos de la antropología física. ¿Qué estudia la antropología física? Es claro que la antropología física estudia al ser humano. Tanto no vivos, que era la perspectiva tradicional una vez que la disciplina empezó a cobrar forma, es decir, el estudio de las cualidades físicas de las poblaciones pasadas para saber su tipo de alimentación, o sea, un montón de nociones que nos ayude a saber cómo era que vivían estos individuos que ya desaparecieron, que ya murieron, ¿no? Que tuvieron una forma de accionar que ya no existe, ¿no? Los no vivos. Y por otro lado está la antropología física de los vivos, es decir, cuánto miden, cuánto pesan, si se nutren bien o no se nutren bien. Y finalmente, todas estas condiciones en realidad a lo que están remitiendo es un comportamiento del ser humano, ¿ok? Para eso podríamos hablar, por ejemplo, de diferentes paradigmas que ha atacado la antropología física. Dentro de ellos está el paradigma anatomofuncional, o sea, la relación entre donde se ejercen diferentes funciones en el cuerpo, ¿no? La dimensión proporcional, es decir, la relación entre las proporciones del cuerpo, cómo este cuerpo es apreciado estéticamente o apreciado culturalmente o apreciado jerárquicamente, ¿no? Dentro de la cultura o de la sociedad. El paradigma biomecánico, esto que tiene que ver con el movimiento, con la forma de desplazamiento, y finalmente este otro paradigma que nos habla sobre la relación entre la evolución y comportamiento. Ok. Todo esto nos remite a un campo específico o a un intento de construcción del objeto de estudio de la antropología física, que sería el cuerpo. Muchos investigadores tratan así de resolver el problema entre biología y cultura. Bueno, pues como no podemos resolverlo de forma epistémica, ¿no? O sea, incluso hay un libro completo de Edgar Morin que se refiere al paradigma perdido y justo ataca esta situación problemática de la antropología física de no poder resolver su relación entre biología y cultura, ¿no? Muchos lo resuelven de una forma muy sencilla. El cuerpo. Todo lo que pasa en el cuerpo, eso es de lo que se ocupa la antropología física. Eso es lo que le toca dentro de la parcela científica a la antropología física. Sin embargo, hay muchos que estudian el cuerpo. Los médicos, los anatomistas, los fisiólogos, los neurobiólogos, ¿no? Pero también quienes estudian el comportamiento del cuerpo, ¿no? Los etólogos, los sociólogos o sociobiólogos, los psicólogos. Entonces, todas estas diferentes proporciones también tratan de atacar las condiciones biológica y cultural humana. Si solamente fuera la cultural o la social o la biológica, bueno, entonces nosotros nos remitiríamos justamente a este punto de unión. Pero como no, como estas disciplinas también la atacan, por ejemplo, la etología humana, la sociobiología o la psicología evolutiva, todas estas son disciplinas que tratan de atacar de forma biológica y cultural el comportamiento humano. ¿Cuál es entonces el campo o cuál es la parcela que le toca a la antropología física? Bueno, pues como le toca la parcela tanto biológica como cultural, entonces muchas veces la antropología física pues justo se resguarda en esta etología humana, en esta sociobiología, en esta psicología evolutiva, o por lo contrario se aferra a sus realidades
epistémicas más cercanas, como la de la antropología social y la antropología cultural. De hecho, es justo de la antropología cultural de donde proviene el desarrollo del concepto cultura, que tanto problema les causa la antropología física, y que surge como un equivalente justo del concepto de evolución en biología. Cultura fue pensado como un término evolutivo, como un término que tratara de generar un punto de comparación entre todas las culturas humanas, entre todos los desarrollos sociales humanas, y, pero lamentablemente, como ustedes podrán ver en cualquier video que vean en YouTube y le pongan evolucionismo cultural, van a ver que la mayoría de los videos les van a decir que el evolucionismo cultural fue una estructura de pensamiento que fracasó porque tenía condiciones racistas, justo porque una de las cosas que nunca pudo colocar bien fue el tipo de teoría evolutiva que debería de utilizar, el tipo de perspectiva evolutiva, más que de teoría evolutiva, perspectiva evolutiva, y cómo contemplar al ser humano y cómo colocar a la cultura como un proceso, como una característica inherente al ser humano, es decir, qué era lo comparable entre los seres humanos y en dónde residía la capacidad para generar cultura. Hoy en día existen algunas soluciones más prácticas para el estudio del comportamiento. El número 1 es la ecología humana, el número 2 es la antropología del comportamiento y el número 3 es justamente esta teoría de la antropología cultural basada en el evolucionismo. Pero para eso habrá otros videos.